La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Amigos de Canal Málaga Televisión, aquí en mi casa, en la librería Luces, hablando de cultura y hablando de cultura en mayúsculas. Yo cuando era pequeño, y no es porque no le tenga respeto al invitado que tenemos, yo siempre, o cuando era pequeño profesionalmente, veía a un señor estupendo de la comunicación en la ciudad que estaba en todos los saraos institucionales, porque él en esto de la comunicación institucional sabía mucho, y yo siempre aspiraba a parecerme un poquito a Carlos Pérez Ariza. Y hoy lo tengo como invitado. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Te tengo invitado porque me traes una novela estupenda, Andrés de Urdaneta, en su Tornaviaje, Mar de Valientes. Exacto. Así Cuéntanos, ¿qué es esta maravilla que estás haciendo ahora que tienes más tiempo para escribir? Sí, esta es la segunda edición, como dice aquí la portada, ¿no? Hecha por las Ediciones Algorfa, que es una editorial malagueña, está ubicada en Marbella. Y bueno, pequeña, pero muy dinámica, y además es nuestra, es muy cercana, con lo cual está muy Hay que bien. apoyarla. Hay que apoyarla, exactamente. Entonces, esta novela es una ficción histórica, está basada en hechos históricos, que ocurrió cuando Andrés de Urdaneta, que era un vasco de Guipúzcoa, de un pueblito que se llama Ordicia, que existe todavía, recibió una orden del rey Felipe II. Este hombre en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, 1500, el viaje es en 1565, pero bueno, la orden la recibe un poco antes, está en México y es fraile agustino en un convento en México, en la Ciudad de México, que ya era la capital de la Nueva España en ese momento. Entonces recibe una orden a través del virrey, del rey Felipe II, ordenándole que vaya a Filipinas y regrese a México, pero por el Pacífico, lo que llamaban el tornaviaje. Por eso la novela se llama Andrés de Urdaneta en su tornaviaje. En esa época eso se llamaba el tornaviaje, porque se podía ir por el Pacífico a Filipinas desde México, desde América, pero no se podía volver, porque no habían encontrado la ruta. Con lo cual, pero Andrés Urdaneta, que antes de ser fraile había viajado en la segunda circunnavegación con Elcano, había sido su secretario con 17 años, se había quedado en Filipinas en el oriente, pues en Asia, durante 11 años, que se había casado con una nativa filipina y había tenido una hija con ella, Gracia Urdaneta. Conocía por las referencias y toda su vida de explorador y tal que había tenido en Filipinas, que según le contaban los japoneses, había una corriente que iba desde Filipinas por el norte del Pacífico, paralelo 42, 40, 42, 43, pues muy al norte, y una corriente que empujaba las naves hasta América. Decían ellos, los japoneses, pero cuando Urdaneta le preguntaba, ¿ustedes han ido? No, nosotros no, eso es muy lejos. Pero ellos decían que eso existía. Y manejando los vientos y tal, y la corriente, se podía llegar a América, pero eso no lo había hecho nadie. Cuando recibe la orden Fray Urdaneta, había habido 5 intentos de ir de Filipinas a América y todos habían fracasado. O sea que el suyo es el sexto y el definitivo, porque lo que hace Urdaneta es establecer la ruta marítima, la carta de navegar, que se llamaba, para que se creara la ruta comercial entre América y Asia. O sea, lo que se llamó después el galeón de Filipinas, o el galeón de China, o el galeón de Manila también. Y eso estuvo funcionando pues hasta 1820 o así, hasta que México se independizó de la corona española. Así que esa es la historia de la novela. ¿Qué pasa en ese barco? Tardaron 4 meses y 1 semana en ese tornaviaje. Bueno, entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hacer? Yo no soy historiador. Hacer un ensayo, bueno, solo podría hacerlo, pero no soy un historiador, soy periodista y escritor. Y ¿quién va a leer un ensayo? Una novela es como más asequible, más público, ¿no? Entonces yo inventé un argumento que es, ¿qué sucedió en esos 4 meses y 1 semana en ese barco? ¿Qué pasó?
ahí, nadie lo sabe. Pero bueno, como lo narro, basándome en los hechos históricos, pues tú lo lees y te puedes creer que eso sucedió así. Probablemente sucedió así. Como eres tan magnífico profesional, te vas adelantando a todas mis preguntas y eso está muy bien. Bueno, tú me las repreguntas. Yo te las repregunto. Tú me repreguntas. Pero está muy bien porque tú mismo me haces el relato de lo que es una entrevista de estas características y eso a mí me hace el trabajo mucho más fácil. Está bueno contarlo porque contar la intrahistoria de la comunicación también le gusta a los telespectadores. Claro, es que somos periodistas y por eso... Por eso nos lo hacemos más fácil. Claro, nos entrevistamos mutuamente. Eso está bien. La información, la investigación vasta por amplia en la que se basa esta novela resulta como una parte muy atractiva del texto de la novela. Pero tú tendrás otros motivos por haber escrito esta novela, tendrás unas necesidades de creador. ¿Cuáles son? Que también le interesará asegurar al telespectador. Claro, bueno, la intrahistoria de la creación de esto es que yo estuve siendo vicerrector de la Universidad de Málaga. El rector creó la cátedra del mestizaje y me nombró a mi director académico. Bueno, comenzamos a hacer investigaciones. El mestizaje en un sentido amplio, no solo el biológico, que lo hubo, sino comercial, de alimentación, de religioso, etcétera, ¿no? Musical. Me encontré con este hombre, con Andrés de Urdaneta, que yo no conocía, porque Andrés de Urdaneta, que es uno de los tantos olvidados de la historia de esa época española, me pareció interesantísimo, ¿no? Pues su vida, y no solo su vida, sino lo que había hecho como marino y como cosmógrafo y cartógrafo y tal. Entonces, bueno, una vez que yo me jubilé de la universidad, por la normativa obligatoria que te obligan a los académicos a jubilarse a cierta edad, pues dije, bueno, podríamos hacer una novela con este viaje, ¿no? Claro, yo no sabía nada de navegación de hoy día, mucho menos del siglo XVI. Tuve que empezar a aprender, pero como tú sabes, cuando tú que eres doctor en comunicación, cuando uno empieza a investigar algo, una línea, esa línea te lleva a otra. Te lleva a otra y así infinita. Y entonces tú decías, bueno, primero, ¿cómo se navegaba? ¿Por qué se medía eso en nudos? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, ahí está contado. ¿Cómo las velas? ¿Por qué iba tanta gente en ese barco? Un barco pequeño de 500 toneladas, no era pequeño para la época, pero era enano. Casi 200 personas allí metidos. Era mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque todo el trabajo era físico. Sube las velas, deja las velas, orienta las velas, lava la cubierta. Había mucho trabajo. Y además era un buque artillado porque iba solo, no llevaba escolta, con lo cual había infantería marina, artilleros, etc. Bien. Y entonces eso te lleva a que comían, que hablaban, que pensaban. Descubrí que la mayor parte de esos marinos no sabían nadar. O sea, si te caías al mar, sabiendo nadar probablemente te ahogabas, pero si no sabías nadar más rápido, obviamente. Además le tenían terror al mar. Además todos iban aterrorizados porque ese viaje no se había hecho. Claro. Y el Océano Pacífico, 4 meses, tú te imaginas 4 meses. Eso es un viaje que hoy día sería difícil, sería complicado con el satélite y todo. Pero es una gente que tenía una brújula y nada más. Increíble. No se sabía dónde estaba. Por ejemplo, la latitud, que es la altura, ¿no? Hacia el Polo Norte, sí se sabía, se podía medir. Pero la longitud no. Eso se supo mucho, sí, casi 2 siglos después. Con lo cual se orientaba más o menos dónde estaban, pero no lo sabía. Y además no había tierra entre Filipinas y América. No había una isla en el medio que te podías parar. Bueno, estirar las piernas, no había ninguna. Entonces, bueno, eso, trato de contestar la pregunta, bueno, eso me llevó a que este personaje tan interesante en su vida y en su hazaña, pues merecía una novela. Esta novela es un homenaje a Andrés Urdaneta, porque claro, en la trama argumental se cuenta su historia, se va conociendo su vida. ¿El encuentro con él, casual me dices? Sí. Pero ¿cómo te has acercado a él? ¿Cómo te has enamorado del personaje? Por sí, bueno, me enamoré porque me imagino, yo que conozco América, desde Canadá hasta Chile, y que he viajado no de turista, sino trabajando como periodista, me imagino hacer ese viaje en 1565, que hoy día
es difícil. Imagínate en aquella época. Imagínate en aquella época, eso era lo más probable, es que se hubieran hundido, seguro. pero no sucedió. El azar, sin embargo, les ayudó. Y claro, el servicio que hizo a la corona de su época, a España, de establecer esa ruta comercial, porque establece realmente la primera ruta comercial marítima, la primera globalización entre los productos asiáticos, que sobre todo se traían especias, que eran más ricas que el oro. Que más ricas que el oro, efectivamente, costaba más. Pero también todas las cosas, bueno, aquí se empezó a usar abanicos y mantón de Manila. Gracias a esta ruta. Y el té, y todo eso por esa ruta, ¿no? Y además suplía no solo a España, sino a México y a Perú, a los dos virreinatos grandes, ¿no? Carlos, recordemos que está editada por Ediciones Algorfa, sí. que esta obra se puede adquirir en la propia página de la editorial y se puede adquirir en cualquier librería de ámbito nacional o internacional o comprando online, y aquí en Luces también la podemos encontrar en Luces. Sin duda. Y que siempre tenemos la cercanía tanto de la editorial como del autor. Carlos, cuando un periodista se acerca a la literatura, lo digo por propia experiencia, tanto cuando yo escribo poesía o novela o incluso ensayo, lo hace con el pudor o por lo menos con la precaución de no confundir lo que es un artículo periodístico, tú que eres un experto articulista, a la hora de relatar, de redactar una novela. Claro. ¿Cuál ha sido esa intrahistoria también del creador? ¿Cómo has podido hacer esas separatas entre un autor de novela y un autor periodista? Sí, se podría decir que la separación es relativa, porque fíjate, una novela, en este caso esta novela, tiene descripción, claro, de ambientes, en este caso del barco, porque todo sucede, casi toda la novela sucede en el barco. Pero tiene diálogos. Diálogo es una cosa teatral, pero también el diálogo es la base de la entrevista clásica. Como esta, tú preguntas y yo respondo, o al revés, ¿no? Entonces, tiene datos, no citas fuentes, como puede ser un ensayo, que hay que citarlas, ¿no? Pero sí tiene fuentes, porque cuando los personajes hablan entre ellos, hay 35 personajes, además del principal, que es Andrés Urdaneta, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos interaccionan, pues se describen no solo situaciones del pasado y dan datos, te dan datos al lector para entender todo el contexto. Con lo cual, mira, los géneros periodísticos son mucho más restrictivos, están mucho más circuncidados al tiempo, el espacio, y a las cosas que son. Pero claro, esto tú podrías decir, bueno, esto es una gran crónica. Pues, por ejemplo, es bonita definición. Sí, esto es una gran crónica, sí, de algo que sucedió y que no se había contado, como es los 4 meses dentro de ese barco. Bueno, y yo agregué, como esto es una novela y tiene que atrapar al lector, claro, yo utilicé un truco que me enseñó Alfred Hitchcock. Cualquiera, te lo enseñó cualquiera. Sí, cualquiera, que es el suspense, ¿no? Hitchcock explicaba qué es el suspense. Bueno, que el espectador, en este caso el lector, sepa más que los protagonistas. En el barco, el reino inglés, o sea, Elizabeth I, que es la reina en ese momento de Inglaterra, es joven, está empezando prácticamente, logra meter a un español protestante de espía en el barco. ¿Para qué? Para que copie la carta de navegar, que eso era un documento fabuloso. Vamos, la llave de oro del claro, siglo. Y con eso podría coger el comercio de Inglaterra. Y el lector sabe que ahí va, y quién es ese espía, pero el resto de la gente no. Pero Urdaneta y los que van ahí mandando y tal, y los marinos, por supuesto, no saben eso. Y una historia de amor. Unas amigas me dijeron, bueno, pero eso no es una historia de amor. Bueno, era difícil, ¿no? Con una mujer dentro del barco. No solían ir, no es que no fueran, iban mujeres a veces, pero en ese viaje, documentalmente no fue ninguna mujer. Pero bueno, hay una licencia literaria. Yo metí a una mujer justificadamente, ¿no? Está justificada. Es ficción literaria. Es ficción. Y entonces hay una chica joven que es la ilustradora de la carta de navegar. Las cartas de navegar se ilustraban con dibujos.
eso es verdad. Sí, sí. Entonces, qué mejor que una chica que había sido educada joven, desde niña, por En las, las artes. por las monjas ursulinas y que tenía la habilidad de dibujar. Iba en una misión diplomática y oficial para dibujar la carta. Qué bien, qué interesante. Y entonces el espía, que es joven también, Se enamora. se enamora de esa chica. Y esa chica del espía. Un amor trágico, claro. Claro, total. Pero eso yo no lo voy a contar. No, no, a eso hay que leerlo. Vamos a acabar ya la entrevista con una última pregunta, muy directa, Carlos. Dígame. ¿Por qué yo, imagínate que voy a la librería y tengo Sí. el libro en la mano, ¿por qué tú como autor quieres y crees que debo leer esta novela? Bueno, primero porque te va a entretener, ¿eh? Te va a entretener, no te va a aburrir, está contada de una manera que te atrape, por eso del suspense, por ejemplo, y las dos subtramas esas que te he contado, el espía y el amor, dentro del barco cuyo objetivo es llegar a América. Llegarán, no llegarán, en fin, eso lo sabes al final. Y eso te va a entretener, te va a atrapar. Y segundo, por conocer a un personaje que es muy interesante en su vida propiamente, no solamente en el viaje, sino en su vida en general, porque la biografía que está inmersa dentro de la narración, hasta su muerte. Este hombre murió a los 60 años. Que es una edad para esa época, edad, sí. para Bueno, esa época. hizo el viaje con 54. Fíjate, que ya era otra cosa muy atractiva. con sotana puesta, o sea que porque era agustino. Uh-huh. Y entonces te va a descubrir a un personaje olvidado de la historia, de esa historia de España, esa época de la historia de España, como muchos otros, ¿no? No es solo él, porque además no solamente es que es olvidado, sino que hizo una cosa importantísima para la época, ¿no? Que salvó de mucha manera el comercio de Felipe II. Pues nos quedamos con esta espero imagen tan maravillosa de esa biografía. Y espero que la lean. De Andrés, por supuesto que la van a leer, de Andrés de Urbaneta en su tornaviaje, Mar de Valientes, Carlos Pérez Ariza, Ediciones Algorfa. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Es un honor Gracias a ti. compartir un rato de televisión contigo, porque, como sabemos, nos hemos compartido en otros ratos de comunicación en otros muchos lugares, y está bien que también nos encontremos con la literatura aquí en Canal Málaga Televisión. Claro que sí. Gracias a ti. Un abrazo grande y muchas gracias. Igualmente. Amigos, nos vemos muy pronto aquí en Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.